cosas buenas a todos. Ve este canal de YouTube. Donde aquí mamá va una torta. Donde aquí mamá va. Donde te a todos. Sube este canal de YouTube. Este canal sube dale suscriptores. Tú dale suscriptores. Me gusta. Sube más. Vamos a pasar muchas cosas más aquí. Entonces, este canal de YouTube, mamá va. Mucha donación. Entonces, sí, a todos. Mamá va hoy. 666. Otra marca. Mamá va dos marcas ahora. Todo. Vamos a pensar 666. Todo. Entonces sí, a todos. Este 666. Es uno demonio tratar. ¿Por qué? Hay muchos hombres de demonios, desde todos los hombres millonarios. Va a verme. Estos hombres millonarios, Guamar. Entonces, estos hombres piden millonarios. Mucho peso, mucho millonarios, mucha talla, mucha guagua. Entonces, yo dije a todos. Tú pídame millonarios. Demonio me empuja a ti. Entonces, estos demonios desde tú me pidas millonarios. Va Dios. Estos demonios, estos demonios, desde todo lo malo, me habla a mí, todo. Desde tú no vas a buscar dormir, tú no vas a buscar nada, tú no vas a buscar cuarto, buscar dominadores, tú no vas a buscar nada. Ella marca todo. Yo te di a todos. Yo te di. Tú vas a ver a mí, tú también. Olvida todo lo malo, olvida todo esto malo. Yo te di a todos. Vamos a ver a Dios. Dios da toda parte, todo. Dios da una marca, todo. Como tú olvidas esta marca, todo. Dios te dice, vamos a olvidar esta marca, todo el mundo va a buscar a mí. Olvida todo lo malo, todo. Marca Dios. Esta marca Dios. Tú vas a buscar. ¿Cómo tú vas a buscar marca Dios? Entonces esta marca Dios te dice. Esta es todo lo bueno. Olvida todo lo malo. Todo. Yo te digo a todo. Tú olvidas todo lo malo. Meta todo lo bueno. Vamos a ver a Dios todo. Yo te digo a todo. Tú, otro. Tú no debes buscar a Dios ahora. Mañana tarde. Entonces, tú vas a buscar a Él. ¿Por qué? Yo te digo esto. Tú vas a buscar a Dios. Una marca, tuve malo, tuve esto, todo. Yo voy a ir de esta, yo también, todo. Yo voy a ir de esta chiquito.
tú, déjame, es que darle uso. Tú no vas a ir verdad. A todo el mundo no te la voy a ir verdad, porque el mundo medio uno otro voy a ir verdad. El mundo trata busca a ti de toda malo. El mundo busca a ti de toda roba. Yo te a todo. Te. Tú me pidas mi logrado, igual loca. Todo yo me logrado. Esto no me está todo bien así. Entonces, aquí me una marca, te. Me avíame. Yo a ti. Esto es temor. Me da todo esto me logrado. Entonces, yo te digo, esto toma. Claro que dai me logrado, no dai me logrado. ¿Por qué? Me logrado no tiene nada. Me logrado va una X. Yo te digo, me logrado. Olvida todo lo me logrado. Olvida todo lo pedo. Métame. ¿Por qué? Tú vas camino mío. Donde tú vas camino mío. Tú estás mío. Entonces, yo te digo, olvida todo lo pedo. Olvida todo esto bueno. Puede tú estás Superman, tú estás todo. No, tú ya no quitas de mí, no dalo yo. Tú ya no quitas de mí, no dalo. Yo te digo, tú estás aquí en este país, búscame. Tú estás aquí en este país, amor. Tú estás aquí en este país, busca paz. Tú estás aquí en este país, talento. Entonces, yo te digo a todos, yo de todo el mundo, de acá, en este país, no busca mi logrado, no busca pelo. Entonces, hay muchos hombres, piden mi logrado, ellos también. Entonces, yo me busca a todos. Tú mismo no vas. Entonces, tú no vas. ¿Por qué? Tú pidas mi logrado, entonces hay mucho pedo. Entonces, ahí toma, aquí, este país. Toda la parte país. Hay mi logrado, pida. Entonces, yo te diría a todos. Olvida todo esto mi logrado. Olvida todo lo pedo. Vamos a buscar Dios. Porque yo te digo, busca mi camino. Busca mi camino. Porque yo te digo, que mi camino Q. Misma Q, él está matado. Pero este mismo camino Q, él pasa. Entonces, yo te digo, todo el mundo es hijo mío. Este mundo está loquito, pero hace. Este mundo olvida, pero hace, porque él. Yo te digo, olvida todo el mundo, búscame. Entonces, vamos a orar, vamos a buscar él, vamos a darle paz. ¿Por qué? Tú vas a buscar él, tú también, entonces, hay paz. Entonces, eso es todo. Está toda la parte muro. Entonces, el mundo, ¿verdad?
माझ्या ओन तो आईच्या म्हणून त्याचे माझ्या solo. Entonces ahí pide $1.000, mucho toma, ya lo quito más ellos solo. Ok. Yo te di a todo. Mamo meta esta marca de mamo poca otra marca. Yo. Entonces esta marca yo, tú estás tú ves. Tú ves esto, tú ves entonces. Tú mismo trabajas. Tú dices, tú te has $1.000. No. Yo te olvidé todos los domingos. Tú ves este canal YouTube, canal me gusta, canal. Vamos para muchas cosas más. Ahí pasa, todos los países, todas las partes. Antes, perdió poca a todo. Para uno te moto, para uno boca. País, date mal, todo, tema, país, todo. País, está ahí abajo. Una toda, está ahí en un mundo, todo. Yo te vamos a este país. Hace blota país. Yo te vamos a buscar todos los muchachos. Todas las mujeres tapeábamos. Todo. Antes, Dios me empuja. Pero Dios me empuja a todo. Al mundo no va. Porque al mundo no te da poca. Todo. Esta es la marca. Dios, vamos a buscar a todo. Hay mundo no va. Hay mundo está tema. Es porque todo el mundo está tema. Todo el mundo está tema. No está poca todo. Tú no vas a buscar Dios. Tú no también. Tú vas a buscar Dios, tú dices tú estás contento, leve, toda la parte tú vas tú también. Tú dices a todo, vamos a buscar tú también. Más esto, tú dices. Adiós, bye. Pásame a todo.